Muy buenas tardes. Buenas Es, tardes. Tardes. es un gusto tenerlos aquí en su casa. Nos encontramos en la oficina y esta cita del día de hoy es para mostrarles las opciones que hemos trabajado del diseño, ¿no? Del diseño de su casa. Sabemos que ustedes ya cuentan con un diseño, ¿verdad? Sí. Con el que se basaron para empezar el proyecto. Sin embargo, sí, pues después de hacer las visitas, ¿no? Al terreno, a la casa y evaluar, pues sí considero que se pueden hacer mejoras, ¿verdad? Entonces creo yo pues que no seríamos profesionales si no les sugiriésemos esas opciones, ¿verdad? Ya Sí, sí. Ujú. ustedes las considerarán bajo su criterio y ya nos dirán cómo procedemos. Eh, Nos acompaña también vía remota el arquitecto Oscar Santiago. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Buenas Buenas tardes. tardes. Para todas las personas que nos están viendo en YouTube, el proyecto es un techo para Emanuel, en donde el terreno Emanuel mide 4,50, ¿verdad? Sí, Por 23,50 de fondo. de un lado y del otro es un poco menos, 21. Y en Está el otro es poquito un poco sesgado. menos 21. Ok, entonces fíjate, si lo estamos considerando eso, Oscar. Se me hace que no, ¿verdad? Sí lo teníamos, pero nos alineamos después. Cerramos el polígono. Lo teníamos desfasado. Igual tenemos más área para poder cerrar así. Si cerraron al 23, Ujú. se puede cerrar. Creo que la parte de abajo nada más es como un patio, ¿no? Ya Ajá. eso no tenemos problema para que se cierre. Ok, Ujú. pero bueno, hay que actualizar el plano, Oscar, para que tenga ya las medidas correctas, ¿verdad? Entonces, viéndolo de frente al terreno, el lado de la derecha, ¿ese cuánto mide? La que es por la parte de arriba, O sea, si uno se para viendo de frente, o sea, de ajá, la calle hacia, va a ser hacia por la casa. terreno. Ajá. La parte de abajo es 21, ¿verdad? La parte izquierda 21, la parte derecha 23. Ah, entonces la de abajo es 23. Ok, 23 y 21. Es al revés, ¿no? La parte derecha, como usted dice, si nos paramos enfrente viendo a la casa, Ajá. la parte derecha es 21 y la parte izquierda 23. Ah, ok. Sí, es al Ok. revés. Entonces, Entonces, así, ¿no? 21 a la derecha y a la izquierda 23, Ajá. ¿verdad? Que tú le llamas la parte alta Donde al, tiene el al- muro de contención, digamos. donde está el muro de contención. Ajá. Ok, ok, ok. Ya, o sea, ya te entendí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, así, Oscar. A la izquierda 23 en la parte más alta Ujú. y a la derecha 21, la parte más baja. De acuerdo. Ujú. Ok. No estamos considerando ninguna restricción, ¿verdad? No, Por ser terreno ejidal. no. no. Todo Eh, está. Sí, tenemos el papel de que es terreno ejidal, Ujú. pero aún no está como para escriturarse. Se Sí puede es, escriturar. eh, pero creo sí hay que esperar Un tiempo. un tiempo, ajá, para que se pueda ya Desde abajo, las escriturar. casas que están construidas, Ajá. mucho acá de Guadalupe hacia abajo, todavía no escrituran. Y eso que pues ya hay negocios, hay todo, pues casas más grandes. Y no, Y no se pueden. todavía no tienen escrituras. Ok. Poniéndole un buen dinero, no sé, ¿verdad? Pero ahorita no hay escrituras, pues. O sea, el dueño del terreno no les ha dicho si se puede. ¿O qué les ha dicho? O el que No, les vendió el terreno. lo que nos dieron es un papel ejidal. Está firmado por personas que creo que son de Santana Ajá. y la presidenta de ahí de la colonia. Con ese papel no hay ningún problema. Nos reconoce a nosotros como propietarios del terreno. Ok, ok. Pues bueno, esa parte sí es bien importante, ¿verdad? Porque Sí. pues, vamos a construir en ese Sí, terreno no, que no tiene sí. escritura. Entonces, Ajá. sí es importante que ustedes lo sepan. Sí, sí. Sí.
Porque igual como ya veo que abajo también hubo apoyos, no sé de qué empresa sea, de las Ajá. Cubintec, algo así. Sí, que construyeron con panel Y Covintec. pues imagino que para eso también pidieron permiso, no sé cómo le harían los que apoyaron, ¿no? Porque pues, son grandes casas también que ayudaron a las personas. Sí, Entonces yo creo que no, no hay problema pues en ese aspecto. pues esperemos. Eh, lo que podríamos hacer es visitar el ayuntamiento de Zapopan, pues para que nos dé también su recomendación, Ujú. ¿verdad? En el dado caso, decirles cuál es el lote Sí, sí, y que ellos nos sugieran también, ¿verdad? Porque pues es que si no hay escritura, no se puede tramitar una licencia de construcción. Entonces, pero pues de todas maneras hay que escuchar, ¿no? La opinión. sí, sí. Sí, De pues para que no acuerdo, haya problemas a futuro. exactamente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a darnos una vuelta para preguntar eso bien. Eh, pero pues sí, también sabiendo de lo que ustedes nos comentan, que no hay restricciones, ¿no? En este caso. Eh, y lo comento pues porque nosotros estamos haciendo una propuesta en donde estamos llevando la planta alta eh, al frente de la casa, pues prácticamente un metro atrás del frente del lindero del terreno, Ujú. ¿verdad? Entonces no lo construimos completamente el terreno, pero sí estamos pues un metro, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, si nos dijesen que hay alguna restricción, que la verdad no creo, pues porque no está dentro del plan parcial de desarrollo urbano el terreno, entonces habría que ajustar el proyecto, ¿no? Sí, ya eso, los terrenos ya están marcados como a un plano también que ellos tienen en cada lote, Ujú. cuánto tiene la calle, entonces ya tienen marcados los límites de todo. Y nosotros a eso nos basamos ya, lo que tenemos construido, a eso nos basamos, a los límites de la calle. Ujú. Entonces de eso no, no hay problema. Ok. Y esos límites se los dio el que les vendió el terreno. Sí, Sí. Ok, ok, ellos tienen un plano de cada terreno, cómo están las calles, cómo está trazado pues todo. ok, ok. ¿Y sabemos si ese plano tiene algún permiso municipal? No, de eso no sabemos. Ok, ok. Pues ese es el tema, ¿verdad? De construir cuando todavía no está urbanizado. Sí. Eh, bueno, la propuesta que les traemos dos propuestas el día de hoy. Eh, Tú lo estás controlando, ¿verdad, Oscar? Muy bien. Entonces, nuestra idea, después de visitar también el terreno con el ingeniero Félix, es pues tratar de respetar todo lo que hay, ¿no? O sea, o la mayoría de lo que hay. O sea, estamos tratando de respetar todo lo que ya se construyó, Sí. prácticamente la bóveda y el sistema constructivo que son las viguetas. Entonces, esta propuesta está integrándose, ¿no? Con las vigas existentes, pero al mismo tiempo estamos proponiendo nuevas cosas. Algo que a mí no me convence del diseño actual es que tenemos un bloque, ¿no? Un bloque de servicios de muros en la parte de atrás que nos está bloqueando toda la luz de la casa hacia el jardín de atrás. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Pues proponemos prácticamente cambiar la distribución de la planta baja, cambiar la posición de las escaleras, que según lo recuerdo las tenemos en una sola rampa o en En, una posición como pegadas, ¿verdad? en Al, U. al lado derecho. Y en la parte de atrás creo que traemos la cocina, ¿verdad? Con un cuarto de lavado, ¿no? En Nada más la cocina, nada más. la Es cocina, sala con comedor. ajá. Pero los muros en la parte de atrás, ¿qué son? Era el cuarto de lavado, ¿no? ¿O qué son? Es Es el el baño, baño. El baño. un baño. Ok, pues fíjense, prácticamente lo que estamos nosotros haciendo es eliminar todos esos muros que están en la parte de atrás, ya con solución estructural de colocar un puente, una viga para que se apoye toda la planta alta y poder eliminar eso. Estamos cambiando la forma de las escaleras, entonces en lugar de tener las escaleras recargadas a este muro, estamos proponiendo tener 615 libres hasta el eje original donde empieza la casa, tener el acceso por la izquierda. Entonces ingresamos y ahora hacemos una escalera de dos rampas, en donde la rampa arranca pues justo en esta parte, empezamos a subir por acá, y en la segunda rampa por abajo dejamos el medio baño, dejamos un medio baño de visitas que quede ventilando hacia el frente de la casa.
Y después colocamos un patio, ¿no? Porque uno de los retos más importantes que tiene este proyecto es que ustedes necesitan 3 recámaras, ¿verdad? Para cada una de las niñas y para ustedes. Y pues esas recámaras necesitan ventilación e iluminación natural, cosa que ahorita en el proyecto que tienen actualmente no tienen, ¿verdad? O sea, tienen, La bueno, del medio no. ajá, la de en medio no tiene, a menos que le abran una ventana al vecino, ¿no? Y cosas de estas que yo sé que se usan, sin embargo, no son correctas, Permitidas. ¿va? Ajá. Entonces, por lo tanto, necesitan un patio para que ventile la recámara que quede en el centro. Y al tener 4,50 de ancho en el terreno, pues se complica, ¿saben? Sí, Se sí. complica porque necesitamos un pasillo para distribuirnos a lo largo de toda la casa, que ese pasillo, pues cuando menos debe de tener 1 metro, y al tener nosotros un ancho de terreno de 4,50, pues si le quitamos, con que sea que le quitemos 1 metro, pues 4,50 menos 1 ya nos quedan 3,50, menos los 3 muros, los 2 del lindero y uno de la recámara, pues cada muro nos anda quitando 18 centímetros, pues ya son casi 60 centímetros, entonces la recámara del centro va a medir alrededor de 3 metros en el lado corto, ¿no? Eh, entonces ese es el reto de este proyecto, tratar de hacer ese pasillo de la planta alta lo más compacto posible para que la recámara que quede en el centro no se comprima demasiado. Entonces, por eso estamos proponiendo en este diseño esta escalera de 2 rampas, porque al ser las 2 rampas nos queda el espacio libre del pasillo. Cuando nosotros hacemos una escalera de una sola rampa, la escalera nos quita 1 metro, pero luego necesitamos hacer pasillo. Ujú. Entonces, es 1 metro de ancho la escalera más 1 metro de pasillo. Entonces ya la recámara ya no podría medir 3, ya se tendría que ir a 2. Por eso nos gusta mucho esta propuesta, ¿no? Porque la escalera en esa forma nos resuelve. Ahorita vamos a ver la distribución. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí, sí. La distribución de la planta alta. Entonces, abrimos la puerta y nuestra visual se va hasta el jardín del fondo, cosa que nos gusta mucho siempre hacer, porque eso es lo que te da mucha amplitud, ¿no? O sea, abrir la puerta de cualquier lugar a donde entras y ver el jardín al fondo, ver la luz, pues se siente agradable. Generamos un pasillo de 1,20. 1,20 es un pasillo cómodo para que caminen 2 personas sin chocar. Eso nos permite pues que una persona suba la escalera y otra persona pueda andar caminando por el pasillo sin generar tanto conflicto. Y luego aparece el patio, ¿no? El patio queda justo al lado de la escalera, de 2,88 por 1,88, poquito menos de 2 metros de ancho, pero pues es una dimensión que ya le va a entrar luz, ¿no? al espacio, porque actualmente el área de la planta baja solo se ilumina por atrás, ¿verdad? No tiene otra fuente de luz. Más por atrás. Ajá, entonces, pues no es suficiente, ¿no? Una vez un maestro me dijo que la luz penetra 5 metros después de las ventanas. Entonces, después de los 5 metros de profundidad, se oscurece. Entonces, por eso es importante, porque el área social que tenemos nosotros actualmente está mide alrededor de 8 metros. Entonces, si nomás tuviéramos ventana al fondo, la parte al lado de las escaleras sería oscura, ¿no? Y algo que nos caracteriza y que nos preocupa mucho a nosotros como arquitectos es que todo lo que diseñemos tenga luz, ¿verdad? Que uno pueda estar en el día sin necesidad de encender las lámparas, que tú puedas hacer la tarea a las 4 o 5 de la tarde y que no tengas que encender la lámpara, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que está bien diseñado, ¿no? Cuando son las 10 de la mañana y no tienes que prender. Ahorrar energía. Exactamente, ¿no? Y ya ni se diga la ventilación natural. Entonces, pues aparece el patio, seguimos caminando por este pasillo, que también el patio, la luz, nos ayuda a que el pasillo no se sienta pasillo, porque lo ilumina. Entonces, el pasillo de 1,20 espacialmente se siente más amplio, porque uno ya ve a través de la ventana del patio, ves hasta el otro lado del muro. Entonces ya no sientes el 1,20 del pasillo, sino sientes pues, los 4,50 que tiene el terreno de ancho, ¿no? Y después se genera el salón que ustedes tienen actualmente, que sería un solo espacio, que nosotros le llamamos monoespacio, porque mono no significa chango, significa uno. Entonces, monoespacio significa un solo espacio. En lugar de tener un espacio para la cocina, un espacio para el comedor, un espacio para la sala, haces uno solo y se siente más amplio, ¿no? Entonces,
pues tenemos sala, comedor, cocina, todo en un solo espacio. Aprovechamos todo el muro lateral para hacer un gran mueble. Entonces, en ese mueble podemos hacer la cocina con la parrilla, la estufa, el refrigerador. Y después ese mueble de cocina lo podemos hacer un pequeño librero para almacenar cosas. Y aquí estamos haciendo una sala que a nosotros nos gusta mucho plantear las salas como salas de entretenimiento, pues para que si les gusta pues ahí hacer reunión familiar, pues puedan tener la opción de tener una tele o algo dentro de la sala y no tener otro cuarto, ¿no?, específico para eso. Entonces, para que sí se use, pero que quedaría muy agradable, ¿verdad? Porque ustedes tendrían ese espacio de 422 por 787 conectado con dos jardines, ¿no? Un jardín del patio central y un jardín, De patio trasero. ajá, el patio trasero. Y luego está el tema del cuarto lavado, que el cuarto lavado es importante porque siempre quita espacio cuando se piensa como un cuarto como tal. Y algo que hemos aprendido con los años es que cuando el cuarto lavado deja de ser cuarto y se vuelve closet, se aprovecha mucho más ese espacio, ¿saben? Porque ya no tienes que hacerle muros, muros, muros. Entonces, eso estamos haciendo ahorita en distintas propuestas y más cuando son terrenos chicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos limita y se hace sentir más pequeño cuando al terreno chico le metes un cuarto de 2x2, pues lo hace sentir más chico. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es integrando al lado de la cocina, en un closet, un equipo de lavadora secadora y un lavadero, ¿no? Entonces, que pues como unos closets con unas puertas, las abren para lavar. Y de todas maneras, pues estamos comunicados con el jardín. Entonces, pues si se quisiera poner unos tendederos retráctiles o algo, que si llega la visita se guardan otra vez y se colocan, se puede, ¿no? Y eso nos genera esto, ¿no? Que esto a mí me interesa mucho, porque ahorita actualmente una pieza aquí, ¿verdad?, que nos generaba una ventana como la que tenemos actualmente, que mide como, ¿qué te gusta? ¿1,80, 1,60? La abertura que tiene la ventana aquí, Ujú. más o menos, ¿no? Pues ya podemos tener una ventana pues, de 320. ¿Cuánto mide, Oscar? 320. Entonces, pues 320, Ya es amplio. sí, o sea, este muro donde estamos mide 520. Entonces, pues la ventana prácticamente, digo, eso no se va a ver en el video, pero de aquí para allá, Sí, está grande. entonces es una muy buena ventana, ¿no? Eh, y pues a mí en lo particular, bueno, en lo particular nos gustó la distribución, ¿no? Se siente, creo yo, que pues lo más amplio que se puede, ¿no? Que Sí, se va a siempre, ver más amplio. ajá, que siempre esa es siempre es como el objetivo, ¿no?, de nosotros. Yo me gusta decir que los arquitectos, pues prácticamente esa es nuestra labor, distribuir lo que se necesita distribuir y que se sienta lo más amplio posible, ¿no? O sea, es raro que los clientes nos pidan que se sienta chico todo. Entonces, pues eso es como, hasta pones cara rara, ¿verdad? Sí, es bien raro, ¿no? Que un cliente te diga, quiero que se sienta chiquita mi casa y oscura. Eso casi nunca pasa. Sí pasa. Si hay gente que le dice, no, no me gusta la luz, a mí me gusta La oscuridad. la oscuridad. Hay para todo, aunque no lo creas. Y bueno, vamos a la planta alta. Y la planta alta queda de esta forma, fíjense. O sea, las escaleras al frente, ¿no?, lo que veíamos, nos llevan hasta acá. Llegamos a este punto. La escalera puede agarrar iluminación a través del patio. Eso es algo que tenemos que trabajar todavía. O sea, te puedes asomar al patio, cosa que va a estar bonito, no ir subiendo las escaleras y ver el patio. O tener algún tipo de domo, ¿no?, para que también se ilumine por arriba. O sea, el tema es que haya luz. Y aquí se nos genera un distribuidor, o sea, el pasillo, que luego también, eso es uno de los retos de este tipo de terrenos alargados, que los pasillos no se sientan muy largos, ¿verdad? Porque al tener terrenos muy alargados, es muy fácil que de repente, para poder distribuirte, te genere un pasillo, ¿verdad?, largo y luego que vaya haciendo como quiebres Sí, sí. y eso se va sintiendo cada vez más oscuro, ¿verdad? Laberinto. Laberinto, ajá. Entonces, pues el reto era tener un pasillo pues lo más compacto posible y también lo más regular posible. O sea, este rectángulo que les pongo es el pasillo. Entonces, o sea,
no tiene un requiebro, que luego también es difícil mover un mueble y girar y cosas de esas. Entonces, pues si se fijan, se queda el pasillo lo más compacto posible, pero si también se fijan, ahorita vamos a ver que tiene trampa, ¿no? Porque cuando abren la puerta de la recámara principal, que es esta, en la parte de atrás, sigue habiendo pasillo. Ujú. ¿Se fijan? O sea, por ejemplo, Ujú. yo subo las escaleras aquí y llego al pasillo. Le doy a la derecha y llego al baño compartido de las niñas, y si le vuelvo a dar otra vez a la derecha, llego a la recámara de una de las dos, eh, que queda viendo hacia el frente. Las recámaras miden lo más que creo que pueden medir, creo, porque no significa que sea la mejor propuesta, al menos la mejor que se nos ocurre a nosotros, pero mide 2,88, que era lo que les decía. El pasillo, que no es de 1 metro, Ujú. porque si fuera de 1 metro quedaría muy pequeñito Muy y luego sería difícil mover los muebles. Entonces, por eso estamos dando un pasillo de 1,20 pues, que queda cómodo, ¿no? También, y eso a la recámara le quita unos centímetros, queda de 2,88. 2,88 en el lado corto no está mal, porque una cama, ¿sabes cuánto mide una cama en el sentido largo? Mide 2 metros o un poquito menos, ¿no? Está basada más o menos en la altura de un ser humano promedio. Un ser humano promedio, ¿sabes cuánto mide? No, ¿Cuánto crees? ¿Más o menos? no, sí. Mide 1,65 en promedio. Un humano mexicano, ¿verdad? Porque hay... No, estadounidense. Pero más alto. Sí, si nos vamos a los de Estados Unidos, creo que el promedio anda en 1,78, 1,80, pero el humano en esta zona del planeta anda alrededor del 1,65. Por eso una cama de 1,90, 2 metros, pues no vas a llegar, ¿verdad? Al borde. Pero luego el 2,88 pues nos ayuda, si seguimos jugando a dibujar los pasillos, pues de la cama al muro, pues todavía tendríamos 90 centímetros para caminar, que eso es bueno, ¿verdad? O sea, ya cabes bien, o sea, y no chocas con la cama, no tienes que pasar de lado. Y lo padre de esta recámara es que en el otro sentido trae 320. Abres la puerta recarga sobre un closet. Tendríamos un closet de lado a lado de la recámara, o sea, de los 2,88 centímetros. Entonces, pues es un closet grande, de hecho. Y en el otro sentido, la recámara podría tener alrededor de 320. O sea, una cama, hay varias medidas de cama. Una cama puede ser la más pequeña, de ancho es la individual, que mide 90 centímetros. Después sigue la matrimonial, que ya es para una pareja. Para que quepan 2 personas, ya mide 1,35. Luego sigue otra un poco más grande, para una pareja un poquito más, no sé, más grande. Y esa ya mide 1,50, más o menos. Y luego sigue la medida más grande, se le llama la king size, que mide 2 metros, 2 por 2. Y como nosotros traemos 320 en el lado largo, pues si quisiéramos meter un día una king size, pues cabe, Sí, cabe. ¿verdad? Entonces 320 es una buena medida. Y esta recámara estaría viendo hacia el frente del terreno. Entonces aquí estamos planeando pues, diseñar una especie de balcón, un patio. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos muro pantalla, que pues es un muro que tiene un patio. Y entonces en vez de estar viendo directamente a la calle, pues ves a un patio con un muro, pero pues cuando le pones macetas a ese muro, se vuelve un patio, ¿no? Se vuelve como un patio jardín y es pues como estar viendo a un jardín, ¿no? Y tienes privacidad, cosa que eso es algo que nos importa mucho. Pero ya ustedes nos dirían si quieren que abramos ese patio, ese muro, si quieren que se vuelva pues más balcón para que se asome o que la serenata, no sé, no sé. Que no salgan, ¿eh? Bueno, están prohibidas, Oscar. Serenatas. Muro pantalla 4 metros de altura. Y bueno, al lado queda el baño. El baño queda un poquito más compacto, queda del ancho del pasillo, 1,20. Pero pues cabe, ¿verdad? Sí, sí. Es como la medida mínima óptima para ese baño. Una taza puede medir 55 centímetros, entonces pues todavía puedes caber bien, pasar hacia la regadera. En el otro sentido crece, porque ocupa el espacio del patio.
Si se fijan aquí, mide 3.42 el baño, entonces 1.22 por 3, 1.20 por 3.42, Está pues largo. es un buen baño, ¿no? Y ese pues lo mismo, ¿no? Puede ventilar hacia el patio, puede ventilar hacia arriba, o sea, tiene dos formas de ventilarlo. Y si caminamos hacia el otro lado del pasillo, vemos hacia el patio, aquí abriríamos alguna ventana, ¿no? Para asomarnos. Nos gusta mucho plantar árboles, ¿no? En esos patios y que desde las plantas altas se vea hacia la copa del árbol. Y bueno, en el pasillo, la siguiente recámara prácticamente es igual a la otra, cosa que también era de nuestro interés. No queríamos que hubiese una recámara más grande que la otra, ¿sabes? Pues para que no se sepa quién es la favorita. Entonces, pues las dos recámaras miden lo mismo, 2.88 por 3, pues 3.30, 3.20 y tantos. La otra recámara ve hacia el patio, ¿no? Entonces, pues tiene buena ventilación, poquito menos de privacidad, porque pues es una ventana a un patio interior, Menos serenata. pero menos serenata. Entonces, pues eso, ¿no? Pero yo creo que es muy buena iluminación y está- Sí. ventilación, ¿no? Muy bien. O sea, esa es la mejor forma. Y para todos los que nos están viendo en YouTube, jóvenes, es la forma en la que hay que iluminar una recámara que quede en el centro del terreno, ¿no? Cuando tienes vecinos a los lados y no tienes otra forma de iluminar. Necesitas ventilar hacia un patio interior. Y pues bueno, si le seguimos caminando ese pasillo, es importante decirlo, el pasillo, fíjense, mide 7, pues prácticamente mide 8. O sea, este salón mide 10.50. Amplio. Entonces ese pasillo mide 8. Entonces, pues sí está amplio el pasillo, está largo, pero pues ahora sí que lo compactamos lo más que se puede. De hecho, lo podemos compactar un poquito más porque les decía que tenía truco. ¿Por qué? Porque la puerta, fíjense dónde está la puerta de la recámara principal. ¿Ya la vieron? Ahí está. Entonces, esa puerta, si se fijan, se puede mover. La puedo empujar para adelante porque todavía hay un espacio antes de que choque con el muro. Perdón, antes de que choque con la otra puerta. ¿Se fijan? Esta puerta ya no la puedo mover, ya está chocando con el muro de la recámara, pero la otra sí. O sea, la otra la puedo empujar para adelante y ese pasillo se puede hacer 50 centímetros más chico. El único tema es que cuando abran la puerta va a estar el otro cacho de pasillo que no están viendo, pero que visualmente sí es más favorable. Pues, ¿por qué? Porque ya ustedes ya no van a ver un pasillo tan largo cuando estén en el distribuidor, y cuando abran la puerta, pues van a sentir que entraron a otro espacio, ¿no? O sea, van a abrir la puerta de su recámara y se van a sentir entrando a otro espacio, y ese pasillo les va a hacer sentir que su recámara pues es más grande, ¿no? Entonces creo yo que se puede volver algo agradable, ¿no? O sea, ustedes entran acá y tienen... ¿Cuánto tenemos, Oscar? Pues tenemos hasta el muro 7.75, ¿no? O sea, Está largo. Está grande. está grande, 7.75. Y su recámara es más grande, cosa que también es algo que nos preocupa y que nos ocupa siempre, ¿no? Que la recámara principal sea lo más grande posible, ¿no? Obviamente. Y en este caso, pues creo que lo logramos porque, si se fijan, la recámara principal mide el ancho del terreno, ¿verdad? Se aprovecha todo. Se elimina el pasillo después de pasar, fíjense, después de pasar por estos metros, tenemos la puerta del baño. Si le dan a la izquierda, aquí está el baño. Mide lo mismo prácticamente que el baño de las niñas, 1.20. Se puede ajustar, se puede crecer un poco más si así lo desean, porque la recámara principal trae 3.55 en el lado corto. Si se fijan, caminamos por aquí, entramos al baño y luego llegamos a la recámara que ocupa el pasillo. Entonces ya la recámara de tener 2.88 crece a los 4.22, 4.50 menos muros, y se empaqueta el closet en el mismo muro del baño para que no les interrumpa, ¿no? La distribución del mobiliario de la recámara, y puedan tener ustedes sí cómodamente en ese 3.55 pues hasta una cama king size y un muy buen espacio para circular alrededor de, y
y abrir las puertas del closet y todo esto, ¿no? O sea, sí, sí está quedando, pues la verdad, una recámara principal muy cómoda. eh, y les digo, se puede ajustar porque si no tenemos restricción posterior, en dado caso, podríamos jugarle 10 centímetros más, 10 Sí, centímetros sí. menos. O sea, la propuesta tiene esa bondad, ¿no? Que se puede recorrer un poquito como piezas de Lego, ¿no? De juego. Eh, entonces, y la recámara principal, pues tiene la vista hacia atrás. Esa tiene la ventana al jardín. Eh, y pues prácticamente eso. Y otra de las ventajas que tiene esta propuesta es que si se quisiera aprovechar, se puede repetir la escalera. O sea, al ser la escalera en 2 rampas o en 3 rampas en este caso, te permite repetirla. Y si queremos subir a un roof garden, ¿no? A estas azoteas y subir los pretiles como para tener esa Para el posibilidad. mantenimiento también. Para mantenimiento, si se quiere subir por ahí, se puede dejar esa escalera. Que ojo con eso, ¿no? Siempre es un tema, entre más puertas, más lugares por donde se puede meter la gente, ¿no? Entonces, pues también controlar esa parte. Pero yo creo que sí, por el terreno que tienen, la altura, pues está bien bonita la vista, ¿no? Sí, Entonces, aprovechar. yo considero que vale la pena. Más bien, para mí es como para el mantenimiento, pues, Claro, para impermeabilizar, que está metiendo cualquier cosa, uno ya sube claro. Sí, y sí. checa, porque para la otra no sé por dónde, si se tapara, por dónde va a subir uno. Pues mira, nosotros normalmente hacemos una escalera marina Ujú. y la escalera marina quizá la pondríamos acá, atrás del muro del cuarto lavado. Hasta arriba. Ajá, hasta arriba. Eso es lo que hacemos pues cuando no hay roof garden, eh, básicamente. ¿Comentarios, dudas? Pues no, ninguna. Pues sí me va agradando la idea, ya voy visualizando. Así Excelente. se ve bien, así como está. Es que es difícil para un terreno chico, la verdad. Ujú. Y para mí también está muy bien. A nosotros nos gustó. Hicimos 2 o 3 propuestas. eh, y siento que esta es la que más grandes las recámaras quedan. O Ujú. Están sea, bien distribuidas. ajá. O sea, siempre el objetivo es que queden amplias, lo más amplio que se pueda. Y la sala comedor, a mí me gustó mucho cómo se articula con los 2 patios. Pues creo que puede quedar una casa bonita, muy amplia, aunque sean los 450. Entonces, eso yo creo que puede ser como pues un ejercicio muy valioso también para la gente que nos ve, ¿verdad? Sí, sí. Eso estaría muy padre. Que vean que se puede aprovechar. Ajá, exactamente. O sea, que sientan que 450 puede sentirse también un palacio, ¿no? Y tenemos otra propuesta, que con esa siempre es muy importante pues comparar de alguna manera, porque cuando compara uno, eh, pues valora, ¿verdad? Valora los aspectos positivos y Ujú. los negativos de cada propuesta, ¿no? Traemos por ahí la otra, Oscar. Ya le van entendiendo las plantas. Esto se llama plantas, así se les llama, ¿no? A los planos en vista desde arriba, planta arquitectónica. Entonces, fíjense, aquí entramos, en lugar de entrar en la orilla, entramos un poquito al centro. Eh, Repetimos siempre nuestro acceso que nos gusta, que es que cuando abres la puerta Y lo menos. se vea de lado a lado, ¿no? Al fondo, la iluminación de los jardines. Y aquí, si se fijan, el esquema cambia. Y el aspecto pues, más importante por el que cambia es la escalera, ¿verdad? Si se fijaron, la otra escalera, ¿cómo estaba? Estaba aquí, ¿no? En Ujú. 2 rampas. Esta escalera Yo- es de una sola rampa. ¿Qué significa eso? Pues que no vas a dar vueltas, sino que simplemente vas a subir en un solo tramo. Aquí les voy a poner la flecha. Entonces yo subo así. Pero, o bueno, ahorita lo vamos a ver en la planta alta lo que nos genera. En planta baja abrimos la puerta, tenemos el mismo pasillo de 1.22. Algo que me gusta de esta propuesta es que
en lugar de sentir el pasillo de 1.20 que tenemos en la otra propuesta, con el baño y la escalera y luego el ventanal del patio, aquí uno siente el 1.20 más el metro de la escalera. Entonces, aquí les pongo esta flecha, fíjense. Entonces, se siente un poquito quizá más amplio porque tienes 2 metros. Cuando abres la puerta, tienes 2 metros de ancho en vez de 1.22. Al lado izquierdo hacemos un módulo del medio baño que siempre es necesario en la planta baja y aprovechamos para un espacio de bodega por fuera, pues que para el hidro, para la bomba o herramienta. Seguimos utilizando el patio. ¿Se fijan? O sea, en las dos propuestas hay patio. O sea, el patio es la clave del éxito. O sea, no puedes hacerlo sin patio porque no iluminarías, pues. Entonces, aquí colocamos el patio, pero es un poquito más pequeño. ¿Se fijan? Aquí es un patio 1.88 por 2.10. O sea, pues sí, en un sentido es más o menos igual, pero en el otro sentido sí es más corto. Es como más cuadrado. Y después del patio ya se genera el gran salón, ¿verdad? Que siempre buscamos, o el monoespacio, ¿no? Sala, comedor, cocina, todo integrado. Y lo mismo, ¿no? O sea, siempre lo que queremos es sentirnos rodeados de luz y de vegetación. Entonces, aquí también es el mismo esquema, solamente que adaptamos ahora la cocina con un mueble de este lado, fíjense. Que a esto nosotros le llamamos eje de mobiliario. Un eje, ¿qué es un eje? Pues es una línea que cruza la mayor parte del terreno. Por ejemplo, esta, ¿no? Esto es un eje, esto es otro eje, este es otro eje, ¿no? Este es otro eje. Entonces, por eso nosotros le llamamos eje de mobiliario cuando es un eje que todo ese eje tiene un mueble. Entonces, en ese muro, nosotros diseñaríamos un mueble que arranque desde el espacio, porque la escalera pues empieza chaparrita, pero luego va subiendo, y el espacio que te queda debajo de la escalera se aprovecha con muebles, con puertas, con cajones, gavetas, hasta que ganas altura y ya empieza el mueble de entretenimiento para poner la televisión o los libreros y después la cocina. Entonces todo ese rectángulo, ¿no? Morado, pues nosotros tendríamos toda la parte de cocina, electrodomésticos, refrigerador, parrilla, tarja, pues más o menos en un área de 5 metros, 4.50, y ya lo demás podría ser un mueble librero para el entretenimiento de la sala. Y lo mismito repetimos con el área de lavado. La mandamos pegada hacia atrás para que nos quede lo mismo, ¿no? Un ventanal lo más amplio posible, también de 3.20 más o menos. Entonces, si se fijan, pues esto es casi lo mismo en las dos propuestas. Y algo que estamos integrando desde ya hace un par de años es hacer una isla, las islas de la cocina, las integramos con el comedor. En lugar de tener una isla con banquitos y luego un comedor por allá, que necesitemos tener espacios entre cada uno, o sea, porque uno necesita tener un espacio a cada lado de un comedor para poderle caminar, ¿no? Pero ese espacio hace que nos quite espacio, ¿verdad? Entonces, cuando pegamos el comedor, imagínense que esta es la isla, y en vez de tener 1 metro y luego el comedor, cuando pegamos el comedor a la isla, se vuelve como un gran mueblezote. Y eso nos ahorra 1 metro de circulación. Entonces, eso nos genera que se sienta más amplio el espacio. Entonces, es lo que estamos proponiendo aquí. Estamos proponiendo un comedor que esté integrado a la isla, que le quepan 3 sillas de cada lado, un poquito como este. En el anterior, la cocina estaba pegada al muro Sí, al otro lado. Ajá. y ya quedaba más espacio. Así, ¿eh? Ya quedaba libre todo ahí donde tiene la isla, Exacto. O sea, es prácticamente lo Ajá. mismo, nomás que está del otro lado. todo pegado acá. Nosotros en esta propuesta lo hacemos así. ¿Por qué? Porque el espacio de la escalera, para aprovecharlo, si le colocamos el mueble de ese lado, se siente muy integrado todo.
¿va? Porque si mandáramos la cocina al otro lado, habría que preguntarnos qué vamos a hacer con el espacio debajo de la escalera, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera, la escalera ya es como si fuera un mueble, ¿saben? Hay gente que pues, les hace todo un mueble completito abajo de toda la escalera, lleno de cajones y de cavas y para guardar de todo, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo estamos mandando para el otro lado, que se puede cambiar, ¿verdad? Pero esa es la propuesta como la trabajamos nosotros. ¿Dudas hasta ahí, No, todo bien. maestra? Subimos las escaleras, arrancaríamos la escalera con un descanso, o sea, el primer escalón sería un descanso cuadrado y ya luego daríamos vuelta, ¿no? Para aprovechar el espacio, ¿no? Y que ya la escalera tenga un escalón más y que no sean muy altos. Pero aquí es donde pues ya está el aspecto que yo lo veo como un poco menos eficiente, vamos a llamarle, ¿no? Porque ya tenemos otra vez, ¿no? Como les decía, el metro del ancho de la escalera que vemos aquí, más el metro del pasillo, ¿verdad? Porque yo subo la escalera, que es básicamente como lo tienen actualmente, ¿verdad? Creo que la escalera llega a un punto y hay que dejarle después el pasillo, ¿no? Entonces, llega la escalera, nos recibe un pasillo con dos puertas, fíjense. La puerta de la derecha es la de la recámara principal y la puerta de la izquierda, es la de la recámara secundaria de una de las niñas que va a quedar en el centro. Pero fíjense, aquí es donde se genera un tema. Para tratar de hacer el espacio de la planta baja pues amplio también, el patio se reduce un poco, que ya viéndolo bien, creo que, Oscar, lo podríamos crecer, ¿eh? Y creo que no pasa tanto, ¿no? O sea, la sala creo que en esta propuesta, de todas maneras, está un poquito más grande. Lo podríamos reducir y crecer el patio. ¿Para qué? Para que la recámara de arriba, bueno, no se puede recorrer. Bueno, sí se puede recorrer un poco el ventanal. Es que fíjense, la recámara de arriba nos está quedando más chica, ¿verdad? Pero que este ventanal, Oscar, sí se pudiera recorrer. El tema es que en el lado corto, fíjense, ahorita la recámara mide 308 en el lado corto, que no está mal. El tema es que en el otro lado mide 230. O sea, en el lado cabecero donde van a poner la cama, mediría 230. Entonces ahí ya no te cabe la cama king size, ¿no? Digo, no cabe. Entonces nosotros, pues nos gusta que las recámaras tengan una forma más rectangular, más que cuadrada, porque pues imagínense ustedes pueden tener un lado corto de 260, pero si el lado largo mide, vamos a decir, 5 metros, pues pueden meter 3 camas individuales, ¿no? Entonces por eso nos sirve que la recámara sea más rectangular. Pero al tener ese pasillo de ahí, pues se nos complica un poco. Entonces, Oscar, quizá lo que sí pudiéramos hacer es recorrer el ventanal. El tema es que el ventanal, si se fijan, mide 1,88 en este sentido, ¿no? Porque le tenemos que quitar la puerta. O sea, al 308 le quitas la puerta y es el ventanal que tiene esa recámara para iluminarse. Si nosotros recorriésemos ese ventanal hacia el patio, pues podríamos ganar espacio de recámara, pero pues es un espacio pues más chiquito, ¿no? O sea, tampoco ya no te cabe otra cama. O sea, te cabe una individual o una matrimonial o una queen size apretadita, pero aunque crezcamos esa recámara con ese ventanal, pues no le ganamos tampoco tanto. Quizás ese espacio nos serviría para un escritorio, para un área de juego, un juguetero, ¿no? Algo así. Y ya después tendría un balcón y el patio, ¿no? Y el patio pues que nace desde abajo, ¿no? Un balconcito pequeño y el patio. Y la recámara principal, pues es prácticamente la misma. Bueno, un poquito más chica, un poquito más chico el pasillo. El pasillo, en vez de ser de 1,20, mide 1 metro.
Eh, ¿Por qué? Porque si le diéramos 1.20, sacrificaríamos un poco al 308 de la recámara. Entonces ahí le dimos preferencia, pero sí pudiera volver a ser 1.20 m. Y luego tenemos el baño en la misma posición y la recámara en la misma posición, igual, ¿no? De todo el ancho del terreno, 422 por 340, orientada hacia atrás. Ahora, hay que girar, ¿verdad? Cuando subimos las escaleras, llegamos a este distribuidor donde tenemos las dos puertas y hay que girar, ¿no? Hay que irnos ahora al pasillo hacia el frente. Entonces, caminamos hacia el pasillo, nos asomamos hacia el patio y al fondo tenemos la recámara 2, la recámara de de otra de las niñas, y al lado derecho tenemos el baño compartido. El tema de esta es que, si se fijan, la recámara 2 es del mismo tamaño que la recámara principal. Por eso les decía que nos gustaba la otra propuesta, porque las dos recámaras de ustedes no hay ninguna más grande que la otra. Entonces nunca sabrán si hay favoritos. Pero aquí ya no habría dudas. Entonces es Sí. mejor vivir En con la ese duda. tema así está, y en la Exacto. otra Y en está la más otra, bien repartido y más exactamente. parejo la cosa. La otra propuesta es más equitativa, ¿no? O sea, las dos Sí. recámaras miden lo mismo. Quizá una está más cerca del baño, pero eso es todo, ¿no? Por si a alguna le da miedo ir al baño en la noche, pues unas lucecitas de cortesía y se acabó. Eh, Le ponemos un sensor de movimiento, ¿no? Ahí a la luz del pasillo para que cuando vayan al baño Se se prenda. prenda. Eh, pero pues también, ¿no? Ahí está la propuesta. La recámara queda pues generosa, ¿no? 422 y viendo al frente. Eh, y pues eso, ¿qué les parece? Muy bien. ¿Dudas de esta propuesta? ¿Comentarios? No, sí se parece como a la idea que se tenía, bueno, la parte de arriba, Ajá. a lo que estaba anteriormente. Claro, claro, claro. Nada más que cambia el sentido de la escalera y una de las recámaras. Claro, que eso pues lo podemos Pero arreglar, igual, ¿verdad, Oscar? la Porque que de quede. hecho todavía creo que tenemos que hacer eso. Creo que hay que espejear la casa completamente, como si la hiciéramos espejo, Ujú. para que lo que nos queda del lado izquierdo nos quede ahora del lado derecho, porque este baño, el tubo actual lo tenemos del lado derecho viendo de frente al terreno, ¿ah? Entonces, para las trayectorias de los tubos nos conviene más que los baños queden del lado derecho. Entonces, se parecería todavía más a la propuesta que tienen actualmente. Pero igual yo creo que, bueno, a mí la primera como que La primera, ¿Sí? está más. ¿Segura? ¿Por qué? ¿Qué te gustó más? está más bonita, ¿ah? Sí. Porque sí. Ella siente, ¿verdad? Presiente que está mejor la una. Sí. Excelente. Muy bien, Oscar, tenemos modelo 3D Sí, de la 1. de la 1. Perfecto. Vamos a mostrarles un modelo en tercera dimensión para que se lo imaginen todavía más. Pintado de morado va a parecer. Ah, sí. Y mire, vienes de morado. Ok. No era broma, ¿no? No era broma. La pintamos, digo, yo nunca, fíjate, yo siempre, te voy a decir la verdad, yo siempre he querido hacer una casa morada y nunca he podido. Nunca. Desde el 2010. Cuarto morado, ¿En qué año ¿verdad? naciste tú? ¿Te acuerdas? No, 2019. 2019, o sea, tú todavía no habías nacido. ¿Tú en qué año naciste? 2014. 2014, fíjate. 4 años antes de que tú nacieras, yo estaba tratando de convencer a una familia así como ustedes de hacer su casa morada y nadie quería. Eh, entonces, pues, si me dejan, yo la pinto de morado. Nos va a acompañar PPG Paints. Saludos. Eh, entonces, sí, yo encantado. Adelante, Oscar, tú nos dices. Ah, no, pues a ver, Oscar, fíjense, blanca no se ve mal, ¿eh? ¿O tú qué opinas? ¿Sí? ¿Podemos pintar el muro por dentro de morado? O a ver, Oscar, ¿podemos hacer morado ese blanco? nomás la habitación de ella. Solo su habitación. Nomás ahí. A ver, un morado Barney. Un lila, ¿verdad? Ajá, un lila. Un lila con un ligero toque gris. De hecho, le gusta Ahí nomás. pues el morado en todas sus gamas.
Así como el de su camisa. A ver, es un poquito más claro y un poquito más cenizo. Ajá, más pálido. Ándale. Ahí va. Y un ligero toque más, un poquito más grisáceo y más claro. ¿Se está acercando o no? ¿No es digno? ¿Gusta? ¿Te gusta? ¿No? ¿Preferiste el blanco? Es que sácame ¿Viste? Es que solo mi recado. A mí me pasa lo mismo, créeme. Yo también quiero morado y luego digo, no. ¿Verdad? Marce siempre se ríe de mí, porque desde que iniciamos esto, yo todo lo quiero pintar de colores. Y cuando lo pinto de blanco, ya no quiero. A Entonces, Marce también le gusta el morado. pues sí, Ahí mira. tienes. Pero mira, si tú al final te arrepientes y dices, ¿qué la de morado? Yo te la pinto de morado. Y si no, el patio de tu recámara. Estaría bonito pintar el patio de tu recámara de morado. Pero bueno, regresemos por un momento al blanco, por favor, Oscar. Es que el blanco a mí me encanta porque es lo más sencillo y se ve muy limpio, muy, muy moderno. A mí me encanta el blanco porque, ¿verdad? Se ve como si lo hubieran hecho ayer. Y a veces los colores tienden a sentirse que pasan un poquito de moda. Ese es un poco el tema. Eh, y esto era lo que les decíamos, ¿no? O sea, la fachada, pues estamos haciendo ese balcón alto, Ujú. un muro alto, pues para que pues, literal no se vea hacia la calle, Por seguridad. por seguridad y intimidad, pero siempre les dejamos Un espacio. un pequeño espacio como para si te quieres asomar a gritarle a alguien, sí se puede. Pásame las llaves. Ajá, exacto, mamá, ahí te Aviéntala. va, ¿no? Y les avientas. Este, el espacio de la cochera pues nos queda amplio, ¿no? De lado a lado. Ahí está la puerta del lado derecho. Y abrimos la puerta. Y eso era lo que les comentaba. O sea, para empezar, pues cuando abres la puerta, ves hasta el fondo del jardín. Tienes el pasillo pues de 1,20. ¿Sí te gusta? Que vamos bien. Eh, y pues tienes el patio, ¿no? O sea, que para mí el patio pues es muy importante. Pues sí tiene un poquito la condición pues de que va a haber un pasillo, ¿no? O sea, la otra propuesta tiene lo padre que les digo que en vez de ver 1,20 pues ves dos. Aquí ves 1,20, pero creo yo que vale la pena, ¿no? Al final, si volteas un poquito a la izquierda, verías Escalera. la escalera y la puerta del baño de la planta baja debajo de la escalera. Ándale, ahí se ve. Entonces ahí tienes el pasillo de 1,20, la escalera, perdón, la puerta del baño luego, en cuanto abres la puerta, y luego a los 2 pasos que des o 3, está la primera rampa de la escalera, ¿no? Y que ahí yo creo, Oscar, quizá el reto va a ser, pues diseñar, no sé, ¿verdad? Obviamente hay que cuidar la estructura y el presupuesto y todo, pero pues entre más podamos abrir ese patio con ventanales, pues más amplio se va a sentir, ¿va? Y pues siempre un arbolito ahí dándole alegría a la casa. Eh, y ya cuando pasas por ese pasillo, pues ya se crece, ¿no? Entonces ahí llegamos al salón, ahí está la sala, pensada con ese mueble donde está la TV, y al fondo está la cocina, con la pieza que les decía del comedor que se integra con la isla, ¿no? Aquí se ve. Eh, y pues esta relación importante, ¿no? Entre el ventanal de 330 viendo hacia el jardín, eh, y ya el cuarto lavado pues ya es un closet de lavado, pues o sea, ya es esta piececita que está acá, le podemos diseñar unas buenas puertas para que no, pues, no se vea mucho, eh, y pues que uno se enfoque en la bugambilia que le podemos plantar en la parte de atrás. eh, y eso también es importante decirlo. ¿Me recuerdas qué orientación solar traemos en la parte de atrás? Traemos norte, ¿verdad, Oscar? Norponiente.
Noreste. Ah, noreste. Ah, ok, me gusta ese este porque nos va a entrar más luz. Si fuera puro norte, entraría poquita luz porque casi no le da el sol. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no le da mucho el sol? Porque el sol sale, ¿saben por dónde sale el sol? ¿Saben cuáles son los 4 puntos cardinales? ¿Sabes qué son los puntos cardinales? Ok, ¿sabías que la Tierra es el planeta donde vives, verdad? ¿Sí? Segura. ¿Qué otro planeta conoces? No sé. ¿Qué otro planeta ¿Qué otro conoces? planeta conoces? ¿No? ¿Todavía no llegas al sistema solar? Ah, no, sí. Ah, ¿cuántos planetas son? No me acuerdo. Bueno, entonces, los planetas son como esferas, ¿no? Es una esfera. No le creas a la gente que te dice que la Tierra es plana. Es una esfera, aunque no parezca. Entonces, la esfera la partes a la mitad y tiene un eje. Otra vez volvemos a la palabra eje. Es una línea imaginaria que divide la esfera en 2 hemisferios. Vamos a pensar que esta es una esfera, ¿no? Imagínense que es una esfera. Eh, entonces, ese eje imaginario se llama Ecuador. ¿Conocen que hay un país que se llama Ecuador? ¿Quién no? Hay un país que se llama Ecuador, así como este se llama México. Más abajo hay un país que se llama Ecuador. ¿Y sabes por qué se llama Ecuador? ¿Qué? Porque cruza la línea del Ecuador. Está justo a la mitad. Por eso le llaman el ombligo del mundo. Porque está a la mitad. Entonces, la línea del Ecuador divide la esfera terrestre en 2 hemisferios. Al hemisferio de arriba del Ecuador se le llama norte. Al hemisferio debajo del Ecuador se le llama sur. ¿Ok? Entonces ya tenemos 2 referencias, ¿no? El norte y el sur. Pero también tenemos 2 lados. Tenemos norte y sur y tenemos este y oeste, ¿verdad? Que también se le conoce como oriente y poniente. Entonces, esos son 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Eso nunca se lo olviden. Esa es información clave. ¿Por qué? Porque si un día se pierden en alguna parte del mundo, necesitan saber dónde está el norte. Porque si no, van a andar caminando y dando vueltas, ¿sabes? Entonces, por eso, ¿conocen las brújulas? No, no. Ah, la brújula es un invento que te dice hacia dónde apunta el norte. Pero ustedes con lo que les voy a decir siempre van a saber dónde está el norte. El Sol en el planeta redondo empieza a pegar en la mañana primero por el lado este. Y el Sol y la Tierra mientras va girando en la tarde le pega por el otro lado, por el oeste. Entonces, tenemos el norte y el sur, el este y el oeste. El Sol sale, perdón, este y oeste. El Sol sale por el este y gira la Tierra y se oculta por el oeste. Entonces, cuando vayan a la playa, si van a la playa y de repente ven que el Sol sale por el mar, no se va a volver a ocultar por el mar, se va a ocultar por el otro lado, ¿verdad? Y al revés, si el Sol sale, van a las playas que hay montañas, si ven que sale por la montaña, en la mañana lo van a ver ocultarse por el mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que el Sol sale por el este, entonces la ventana que estamos viendo tiene una fachada, si se fijan, vean dónde está el norte, está apuntando hacia la esquina de atrás de su casa. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí está el este, y aquí está el oeste, y aquí está el sur. Entonces el Sol en la mañana le va a pegar a la recámara de sus papás y les va a pegar a la cocina, un poquito en la mañana, no tanto, porque no tiene puro este la fachada de atrás, tiene también un cacho de norte. Y el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. El norte casi no recibe luz. Entonces, si ustedes quisieran tener una casa fresca, la abren hacia el norte, porque nunca le va a pegar el sol. Esta ventana que estamos viendo aquí es sur. ¿Eso qué significa? Que va a tener rayo del sol durante todo el día. Y pregúntenle aquí a
arquitectas, si les da calor porque está pegando todo, por eso tenemos las cortinas abajo. Entonces, todo ese cuento nomás es para decirles que la casa va a tener en la parte de atrás un noreste que le va a dar un poquito de luz en la mañana, pero lo bueno es que ¿el patio qué es? Si este lado, aquí ahorita se los dije, ¿no? Si este lado es el norte, y este lado es el este, y este lado es el oeste, haciendo como los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Norte es sur, exactamente. Entonces, ese patio está recibiendo sur. ¿Eso qué significa? mucha luz. Que va a tener luz. O sea, por eso es tan importante, ¿verdad? O sea, la sala en la mañana va a tener, bueno, no en la mañana, porque el sol del sur empieza a pegar alrededor de las 10 de la mañana. 10, 11 de la mañana, ya se nos viene el sol para acá. Y poco a poco se va moviendo, y van a ver ustedes en su patio cómo el sol se va a ir recorriendo. Y la luz del patio de repente les va a pegar en la tele, y de repente se va a mover, porque el sol, el rayo va moviéndose. El sol no se mueve, ¿eh? El que se mueve es la Tierra. La Tierra va girando. Pero bueno, entonces el chiste es que van a tener buena luz, ¿verdad? Van a tener luz también, pues un poquito en la mañana y durante el día, gracias a ese patio, ¿no? Y pues ese es el espacio, ¿no? O sea, caminando un poquito la casa, el comedor, la cocina, pues está bonita la vista, ¿no? Porque tienes el patio de un lado, el jardín del otro. Y pues la otra cosa importante era que la recámara principal, si se fijan, está volando sobre el ventanal. Entonces, pues ese volado, pues nos genera... ¿Cuánto mide ese volado, Oscar? Mide unos 56. O sea, después del ventanal va a haber 1,56 m de losa, que nos cabe perfecto una lavadora, secadora y un lavadero, y hasta una mesita y unas sillas. No tan grandes, ¿verdad? Pero como es orientación noreste, en la tarde ya no le va a pegar el sol. Entonces van a poder sacar unas sillas y unas mesas y va a estar cómodo, aunque no esté techado, porque no le pega el sol. ¿Dudas hasta ahí? Sí hay. Nunca tengas miedo a preguntar, ¿eh? Nunca. Esa es la regla número 1. Nunca tener miedo a preguntar. Tonto es el que no pregunta. ¿Y qué más? Dudas. Y pues en la planta alta, Oscar, si subimos, por favor. Y pues importante también decirlo, Manuel, que ya alineamos los ejes a las vigas. Sí, entonces está coincidiendo. Sí, ya, todo coincide. Está bien, entonces. Sí. O sea, estamos tratando de respetar al máximo las vigas que ya hiciste con tanto trabajo. Las escaleras. Ajá. Esas son las escaleras. Ese es el tragaluz que les digo que estábamos planeando. Y pues ahí no se ven, pero yo creo que abriríamos quizá una ventana al patio por aquí, otra ventana al patio por acá, pues para que ese pasillo no se sienta, no se sienta oscuro ni apretado, sino que tengamos pues una sensación de amplitud, ¿no? Una ventanita por aquí, una ventanita por acá. Y ahí está el pasillo, si se fijan no se siente tan largo, ¿no? O sea, aquí caminan ustedes y ahí está la puerta al fondo, es la de la recámara principal. La puerta de la izquierda es la de la recámara interior que ve al patio. Ahí creo que se nos fue un muro, Oscar. Este muro no va. ¿O sí? La ventana. No, es que de repente vi el patio muy chico. O sea, a ver la recámara. Ah, pero yo creo que más bien es por la ventana, ¿no? Ya entendí. No está mal. O sea, ahí estamos adentro de la recámara del centro, ¿verdad? Entonces, esa es la ventana y pues ahí lo importante es que tengamos vegetación, ¿verdad? Porque si no, pues nomás es un cubo de luz y pues lo padre es que le crezcan enredaderas y le crezcan plantitas, ¿no? Que se vean exactamente, ¿no? Que te asomes y se vea la vegetación.
Ahí estábamos trabajando una ventana del pasillo más pequeña, pero creo que sí hay que abrirla. Eh, y al fondo pues está la recámara principal. Eso es lo que les decía, cuando abres la puerta de la recámara principal tienes el Se ve pasillo. la- Ajá, se ve el árbol de atrás, el ventanal. pues se ve bien también así. Sí, yo creo que queda bien. Queda la ventana hacia atrás, la recámara, si se fijan, pues queda muy cómoda. eh, y es norte, entonces pues va a ser bien fresca. Eh, ahí quedaría el espacio para el closet empotrado, que no sea como un estorbo, sino que no lo sienta, ¿no? Que esté integrado entre los muros. Eh, y pues atrasito está el baño. Todavía no está muy modelado. En la siguiente cita, si les parece la propuesta, lo vamos a modelar para que ya vean los muebles y las camas y los lavamanos y todo esto. Eh, y del otro lado del pasillo, pues vamos hacia la otra recámara del frente y el baño compartido. Y ahí nos estamos imaginando ese tragaluz arriba, ¿no? O sea, para que durante todo ese recorrido del pasillo, pues hay un tragaluz bonito que le entre una luz ahí indirecta hacia arriba. Esa sería la puerta del baño y esta es la puerta de la recámara, ¿verdad? Que ese es el patio, ese es el patio con el muro Ujú. pues que podríamos pintar de morado. Esos tres muros, ¿no? Tanto el del frente como los dos laterales, ¿no? Para que se sienta como un cuerpo completo. Eh, pero si se fijan, pues se siente bien, ¿no? Se siente amplio. Sí. eh, y ya del otro lado el baño. ¿Dudas? Sí. Comentarios. A ver si allá la entendieron ahora sí. Ahí, Sí, ¿verdad? queda más claro. De todos modos, ya me la estaba imaginando y sí, era un poco así Sí. como está. Pues así nos gusta mucho presentarlo siempre primero en el plano, porque pues es importante también aprender a leerlos, ¿no? Aprender a entender el plano. Y aparte, pues está bonita la sorpresa, ¿no? Porque ya después, si ves primero el plano, te lo imaginas, es como leer el libro y luego ves la película. Ah, como que dices tú, claro. La diferencia. Ajá. Eh, no sé. Estaba muy bien así. Ya A mí le me da. gustó ese. Ok. Ok. Muy bien diseñado. Muchas gracias. ¿Qué opinan? ¿Hacemos otra? Muy bien. ¿Ya te gustó esa? Muy bien. No, está bien esa. Bueno, Perfecto. Eh, pues entonces nos ponemos a trabajarla. Eh, les agradecería que nos apoyaran un poquito, quizá con el tema pues, de confirmar lo de la escritura o ajá, con el dueño, a ver en qué situación está, o sea, que quede bien, bien claro. Si podemos De hacer algo. hecho, Ajá. fuimos el fin de semana y sí, un vecino dijo que fue otra pregunta, ¿verdad? Acerca de las escrituras ajá. y que sí se las hacían. ¿Ok? Pero Sí, es, que tenía un costo y hay pero que, hay que invertirle pues un buen. pero igual pues no vale pues la pena. Vale la pena. No, definitivamente. Definitivamente. O sea, en el momento en el que ustedes tengan la escritura, se van a quitar de problemas a futuro, ¿saben? Porque no, Dios no lo quiera, tienen alguno de ustedes algún accidente y si no tiene escritura la casa, corren el riesgo Pero de perderla. Entonces, yo sí les aconsejo que acérquense con esta persona. Me comentas, por favor, Emanuel, si hay que ir para allá, Sí. hablar con alguien. Eh, por nuestra parte, pues yo puedo ir al Ayuntamiento de Obras Públicas de Zapopan. Eh, si tú me entregas algún plano de la lotificación, una copia, pues, para mostrarles exactamente la ubicación del lote, pues para preguntarles, ¿verdad? Y Sí, decirles, oye, ¿qué procede aquí? Sería lo mejor, lo más prudente. sí, le digo que dice que sí, sí ahí ya no la enseñaron y sí están las medidas de las calles trazadas, las medidas de cada casa. Ok, ok, ok. Ah, pues entonces, pues vamos a darle, ¿no? Vamos moviéndonos por ese lado. Y pues por mientras nosotros seguimos trabajando en el proyecto,
le vamos a pasar ya esto a los ingenieros de Cantilever, que siempre les mandamos un cordial saludo y un agradecimiento porque ellos están participando también en este proyecto de forma completamente gratuita. Entonces, muchas gracias por el apoyo a Gracias. Cantilever. Y pues a todas las empresas que también ya están dispuestas a colaborar con nosotros, Solo Cocinas Gallery, Materiales Mezquití, que nos van a apoyar con materiales de construcción, Grupo Petreo. Grupo Petreo nos van a apoyar con las viguetas de concreto, porque las de la siguiente losa las vamos a hacer de concreto. Y hay varias empresas, ¿verdad? Acavitare, saludos al maestro Petrosian. Y muchas empresas, ¿no? Tester, sin duda, siempre están apoyándonos, entonces no se va a meter el agua nunca, ni por arriba ni por abajo. Y si se mete, la reparamos. Pero bueno, hay muchas empresas que les agradecemos a todos que nos apoyen siempre en este proyecto y a todas las que se quieran sumar. Estamos aquí con las puertas abiertas, siempre con las ganas de colaborar. Aquí nos apoyan todas las empresas con lo que saben hacer, que eso es bien bonito, ¿no? O sea, no nos ponen dinero, nos ponen lo que saben hacer. Los que hacen cocina nos hacen la cocina, los que hacen la pintura, PPG Paints, que es una empresa mundial, la empresa número 1 de pinturas del mundo. Nos dijo que ellos nos van a apoyar en todos los proyectos sociales que hagamos, entonces es una pintura de gran calidad. Y así, ¿no? Ojalá que MS Precision Glass, síganos por favor y vayan y contraten las ventanas allá en todo el sureste. Ojalá que nos apoyen otra vez en este proyecto. Y si hay alguna otra empresa, pues estamos abiertos. Esa es la forma de colaborar con nosotros, a través de la donación, de lo que saben hacer ustedes. Rotoplas siempre nos ha apoyado también, nos ha apoyado con cisterna, con biodigestores, con tinacos, o sea, con todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todas las empresas, y si se me pasa alguno, por favor, equipo de edición, ayúdenme aquí a colocarlas. Las empresas que ya colaboraron con nosotros en otros proyectos sociales, como Cocina Sever desde Ciudad de México, saludos. Ellos han colaborado en los 2 proyectos también con muebles de baño. GDL Propiedades, saludos a GDL Propiedades, se me estaban escapando. GDL Propiedades nos apoyaron ya con todas las puertas en el proyecto de Blanca, y pues también nos comentan que ellos están dispuestos a seguirnos apoyando siempre. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, en fin, pues este es un proyecto en colaboración, ¿no? Yo estoy ahorita hablando aquí, pero hay un montón de personas atrás, eso es bien bonito. Entonces, también nos ayudaron en un proyecto, una empresa mexicana orgullosamente que se llama Adestone, que vende adhesivos para pisos. Ellos nos ayudaron con todo el adhesivo del proyecto de Gaby, también con la mano de obra de la instalación del piso. En este proyecto creo que Vitromex, ¿verdad, Marce? Saludos a Vitromex. Vitromex es una marca de pisos nacional, y ellos también están apoyándonos con este proyecto, nos van a poner el piso. Entonces, pues nosotros casi no tenemos que poner nada. Pues es un gusto, la verdad, estar haciendo esto. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, si les parece bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y gracias a ustedes, porque gracias a que ustedes ven estos videos, esto se puede llevar a cabo. Entonces, gracias principalmente a ustedes, porque gracias a su like, gracias a su compartir, gracias a su comentario, gracias a ver el comercial, a ver los 3, 4, 5 comerciales que les hayan salido en este video, es que todo esto es posible. Y pues gracias siempre a YouTube, gracias a nuestra amiga Sandra, nuestra colaboradora directa en YouTube, que ella ha apoyado y empujado mucho este proyecto. Muchas gracias a YouTube, porque sin ustedes, obviamente, esto no sería posible. ¿Qué te parece, adelante? Gracias.